Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Cuando usted esté allí, quiero que lea en alta voz conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Esto cuando es un buen gobierno, cuando es un buen magistrado. Si no, ocurre todo lo contrario. Se lo repito, porque los magistrados no están para infundir temor ¿a quién? Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Esto cuando es un buen gobernante, por supuesto. Debe ser un servidor de Dios para el bien de la nación. Pero si haces lo malo, teme, diga, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Diga, servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Todos más fuerte el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya hemos hablado también del principio de la conciencia y hemos enumerado una serie de principios. Hoy quiero que tome asiento y a modo de introducción, quiero darles un breve repaso solamente basado en una definición, para que usted pueda conectarse con el aspecto que nos compete en el día de hoy. En otras palabras, no ahondaré, por supuesto, porque ya tuvimos toda una serie de temas específicos donde explicamos sobre cada uno de los 7 principios de libertad generacionales. Y quiero que hoy, con la ayuda del Señor, nos enfoquemos en esto y le pidamos a Dios que cada uno de ellos no solamente los aprendamos, sino que los podamos poner en práctica. Diga conmigo, la palabra de Dios no solo es para ser oída, es para ser practicada. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Hemos hablado de 7 principios, en realidad 6 hasta ahora. Hemos hablado de individualidad. Es un principio que debe inculcarse en los hogares. El principio de que cada uno somos únicos y diferentes a todos los demás. Y somos de manera individual responsables ante el Creador de lo que asumamos o decidamos. Esto es muy importante, ya tuvimos nuestro espacio para explicarlo. En segundo lugar, hablamos del principio de autogobierno cristiano. Esto es dominio propio. Implica obedecer de manera voluntaria las leyes morales de Dios y vivir de acuerdo a ellas. En tercer lugar, hablamos de carácter cristiano. Esto es desarrollar las cualidades y virtudes de Cristo en nuestra vida. En cuarto lugar, hablamos de conciencia. Es la capacidad que Dios nos dio de discernir entre lo bueno y lo malo, acorde con base en el reconocimiento de que todo lo que escojamos debe honrar y agradar a Dios. ¿Cuántos saben que todo aquel que oye la voz de su conciencia va a escoger lo que honre y agrade a Dios? Recuerde que no le estoy diciendo el que oye su corazón, sino su conciencia, porque la conciencia es como la voz de Dios dentro del corazón del ser humano, que le indica lo que es bueno y lo que es malo, a menos que usted haya matado su conciencia. Número 5, hablamos en la ocasión inmediatamente anterior a este mensaje sobre la forma cristiana de gobierno. Y lo que hace diferente este principio a la forma pagana de gobierno que hoy muchos entienden o creen, es que la forma cristiana de gobierno reconoce que Dios es soberano. Él es el soberano, el único soberano. La palabra soberano significa que no hay otro por encima de Él.
Ni el pueblo, ni el rey, ni el gobernante. Solo hay uno que es soberano y es Dios. Y que de él proceden todas las leyes justas sobre vida, propiedad, libertad, familia, economía, etcétera. Por esa razón estamos tan mal en asunto de leyes, porque muchos de ellos no tienen a Dios como soberano en sus vidas. Nunca el gobierno debe ser centralizado según el modelo bíblico. Por eso la separación de poderes es bíblica, es menester, es necesaria, es urgente, y que el pueblo tiene derecho a elegir representantes con base en los principios bíblicos. Hoy nos compete hablar de uno que es muy significativo y se llama el autogobierno local. Autogobierno local. Diga eso conmigo, autogobierno local. Cuando hablamos del autogobierno local, quiero hacer un paréntesis para aclarar algo que ya he aclarado, incluso cuando hablábamos de autogobierno cristiano, pero que es menester hacerlo. Es que nosotros los cristianos no podemos confundir anarquía con autogobierno. Anarquía es sin gobierno, sin límites. Déjenme hacer lo que quiera. No, autogobierno significa que ahora las riendas de nuestra vida están bajo los principios de Dios. Es decir, es Dios quien gobierna sobre nosotros. Ayer estaba en un ayuno pastoral y tuve el honor, el privilegio de compartir una enseñanza que Dios me regaló hace muchos años, titulada El síndrome de las cabezas viciadas, donde hablamos de 12 tipos de pastores negativos que destruyen, que hacen mucho daño, que hacen mucho mal. Y les hablaba que la razón por la cual estos ministros llegan a hacer mucho daño, estos gobernantes eclesiales o locales llegan a dañar o a causar tanto mal, es porque gobiernan sin Dios. Pero cuando una persona está en una posición de influencia, de gobierno, ya sea como padre, como madre, como un gerente, como un hombre que trabaja en una empresa, como un predicador, como un pastor o como un gobernante de una zona o de una nación, cuando gobierna fuera de Dios va a causar mucho daño, pero cuando gobierna bajo Dios va a ser de gran bendición. La Biblia es clara en decir que cuando no hay dirección sabia caerá el pueblo. El pueblo también sufre las consecuencias. La Biblia también es muy clara en mencionarnos a nosotros que definitivamente cuando los impíos o los malvados gobiernan, el pueblo gime. Pero cuando los justos o los que se dejan guiar por el gobierno de Dios están en posiciones de poder, eso trae tremendo impacto de bendición a la familia. Y eso se ve desde el hogar, se ve desde la familia, se ve desde la iglesia. Cuando hay un buen padre, una buena madre, se ve el reflejo en los hijos. Cuando hay un buen ministro, se ve el reflejo en la iglesia. Cuando hay un buen gobierno, se ve el reflejo en la ciudad, en el departamento, se ve en la nación. Amados, el gobierno tiene todo que ver con Dios, porque Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, el gobernante de gobernantes. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy quiero hablarle de autogobierno local. ¿Sabe qué me alegra? Que nosotros somos una iglesia que amamos la palabra de Dios. Y amamos tanto la palabra de Dios que nos emocionamos hasta cuando nos hablan de autogobierno local. ¿No? Porque hay otras iglesias que solo se emocionan cuando se habla de tú puedes, vas a vencer y ánimo. No, aquí nos emocionamos y nos gozamos aún con los principios más serios de la palabra de Dios. Les había citado para iniciar Romanos 13, del 1 al 5, precisamente porque cuando hablamos de autogobierno, hablamos de que creemos, promovemos, enseñamos, inculcamos y divulgamos desde las casas el hecho de que para que haya una sociedad correcta se necesita un gobierno, pero un gobierno guiado bajo Dios. Y esto de sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de lo que nos habla Pablo.
Es interesante precisamente porque es Dios quien puso las normas, los límites, los dictámenes necesarios, las condiciones suficientes para que todo funcione bien. Es decir, para que funcione bien, no solo desde el gobierno de la casa, el gobierno de la sociedad, el gobierno de la iglesia, sino también el gobierno nacional y el gobierno aún más allá de nuestras fronteras. Pero cuando la sociedad se deleita en sacar a Dios de los asuntos de la vida, pues definitivamente vamos a ver caos. En el orden como debe estar. Gloria al Señor. Ahora, quiero mencionarles esto. El pasaje que acabamos de leer nos dice algo muy poderoso, y es que debemos estar sujetos a autoridades, pero ya hemos explicado que la autoridad pierde la autoridad cuando se va en contra de la máxima autoridad, que es Dios. Eso no sigue, porque hay algunos que me han citado este texto para decir, es que si el presidente lo dice, hay que hacerlo. No, si el presidente dice algo antibíblico, no podemos obedecerlo. No importa si lo dicen, si las leyes dicen hay que abortar y Dios dice que la vida es sagrada, hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y es allí donde se necesita una generación firme en los principios de la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje, entendiendo esa salvedad de que el gobierno tiene autoridad mientras esté sujeto a la máxima autoridad en principios, entonces el texto dice que Dios le da autoridad al gobierno para castigar al que hace el mal. Hoy en día, lamentablemente, como hay distorsión de valores, se elogia a los que hacen el mal y se persigue a los que hacen el bien. Pero es necesario que la iglesia hable de esto desde los hogares, porque el texto dice que debemos estar sujetos cuando una autoridad está haciendo las cosas bíblicamente correctas, como un servidor de Dios para el bien. Dice, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente por razón de que Dios les dio autoridad, poder para castigar el crimen o la criminalidad. Recuerden esto, el crimen lo puede castigar el gobierno, pero el pecado solo lo puede castigar Dios. Y Dios también castiga el crimen cuando el gobierno no cumple su parte. Ahora, sino que el texto dice, también por causa de la conciencia. Es decir, hay algo dentro de nosotros que Dios ha puesto que nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Y cuando esta conciencia está alineada a los principios de la bendita y eterna palabra de Dios, algo va a suceder para bien en la nación. Este pasaje que leímos, vemos como el apóstol Pablo habla del gobierno como ministro de Dios. Por eso, digan conmigo, convienen gobiernos que lideren bajo principios bíblicos y no paganos. Conviene que gobiernen gobiernos bajo una visión cristiana y no bajo una ideología pagana. Porque cuando el gobernante está infectado por las doctrinas de Satanás, de demonios en cuanto a gobierno, lo único que va a hacer es dañar más la sociedad de lo que está. Estaba leyendo un buen libro en estos días donde citan la frase de liderazgo que me impactó, que decía que el liderazgo es dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Pero escuchaba a uno de los del gobierno actual decir, es que todos los gobiernos robaron. Y como todos los gobiernos robaron, pues nosotros no nos pudimos escapar de esta parte. Amados hermanos, se necesita liderazgo verdadero para que haga algo mejor que lo que los anteriores hicieron a nivel social, a nivel local, a nivel internacional. Porque no podemos venir con el cuentito y con la excusa de que como los otros lo hicieron, pues nosotros también. Lo que alguien dijo, no, lo importante es que ahora no están robando los de la derecha. Entonces que roben los de la izquierda. No, amados hermanos, el Hijo de Dios debe ir en contra de todo latrocinio, venga de donde venga y venga de quien venga. Eso es algo muy importante. Es como el otro día hablaba con alguien que me decía, pero no, es que mire fulano y mire sutano. Yo le digo, mire, el ejemplo que usted pone es similar a que usted me diga,
Y se quedó absolutamente callada con eso, porque yo le dije, es similar a que usted me diga que usted no hace nada para mejorar su sociedad porque el vecino de al lado le pega a la esposa y en su casa su papá también le pega a su mamá. O sea, porque muchos dicen, es que fulano lo hace y el otro lo hace, entonces así quedamos. No, no es que si allá lo hicieron y acá lo hicieron, entonces nosotros también. No, el Hijo de Dios debe marcar la diferencia en todas las áreas de la vida, y es bueno, es menester hablar de esto para sacar toda artimaña de las tinieblas en el corazón aún de los cristianos. Por eso, amados hermanos, debemos entender que se espera también, con base en el texto de Romanos 13, que el creyente tenga conciencia y responsabilidad personal de hacer el bien. Alguien dijo un pensamiento maravilloso. Él decía, si tú quieres que el mundo cambie, debes hacer que primero cambie tu mundo. Porque nosotros queremos que cambie y todos creen que el cambio llega con cambios de gobierno. No, llegan cambios de gobierno, y si los que lleguen al poder llegan con filosofías satánicas, paganas y diabólicas, lo único que va a hacer es un cambio de entidades diabólicas que gobiernan. Porque recuerda, detrás de un gobernante humano hay una entidad espiritual por encima de él. La Biblia dice en Daniel que el príncipe del reino de Persia se le opuso al ángel de Dios para que venga con una respuesta. Es decir, muchos que no conocen esto lo pueden ignorar, pero la iglesia de Dios no puede ser ignorante en esta realidad. Amados hermanos, el punto que hoy voy a tratar, que tiene que ver con autogobierno local, es muy relevante y es tan importante que se enseñe esto desde las casas, porque lamentablemente las sociedades donde no se enseña este principio son sociedades que se acostumbran, oiga esto, se malacostumbran a que todo se los resuelva otro, a que todo se los arregle otro, y ojalá ese otro sea uno más poderoso y uno exterior. Pero el principio de autogobierno local básicamente es la capacidad que Dios le dio a cada ser humano de gestionar con base en jurisdicciones apropiadas. ¿Qué es una jurisdicción? Una jurisdicción tiene que ver con un asunto que le compete a alguien en particular. Es decir, cuando se habla de una jurisdicción, por ejemplo, se habla de que ciertas entidades tienen autoridad solamente dentro de una ciudad, otras tienen autoridades dentro de todo el departamento, otras tienen autoridades dentro de toda la nación. La jurisdicción significa que a cada uno debe ir solo hasta donde se le ponen sus limitaciones. Y lamentablemente, cuando no se entiende que en la vida Dios dejó jurisdicciones, con razón Jesús dijo, dad al César lo que es del César, y la jurisdicción dice, y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el César puede decir que es Dios, pero no es Dios, porque el César solo es el César, pero dice, Dios es Dios, así que a Dios lo que es de Dios. La jurisdicción dice, hay límites. Y estos límites se enseñan desde el hogar, las jurisdicciones apropiadas en pro del bienestar de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra iglesia, de nuestra comuna, de nuestra ciudad, de nuestro departamento y hasta de nuestra nación. La gente que entiende esto es gente con autogobierno cristiano que se une para hacer autogobierno local, de acuerdo a la enseñanza individual y grupal de la perfecta ley de la libertad, la ley de Dios y el Evangelio. Te lo voy a explicar de varias maneras para que lo puedas captar. Esta sería una definición académica, pero te voy a dar diferentes definiciones sencillas para poderlo entender mejor. El autogobierno local nos enseña, esta es una definición más sencilla, a ejercer de manera responsable y sobre todo bíblica un liderazgo sano y adecuado que respeta, oiga bien, y hace respetar los límites de a quien le corresponde liderar en ciertas áreas. Por esto de no enseñar autogobierno local desde las casas, es que vemos las narices del Estado metidas hasta en las cocinas de las personas. Es decir, el Estado se le ha querido meter en la escuela, en la crianza, en el hogar, en la intimidad, hasta en qué comes y no comes. Amados hermanos, el Estado tiene sus limitaciones, pero cuando la sociedad no sabe de autogobierno local, necesita un gobierno externo que le dé arreglando todo. Ahí es donde usted ve sociedades llorándole a los estados por todo.
todo, llorándole a los gobiernos por todo, le hacen marcha por todo, quieren que los gobiernos les arreglen todo, pero el autogobierno local te enseña, hay cosas que te corresponden arreglar a ti. Hay cosas que no se las puedes delegar ni al gobierno, ni al educador, ni a la escuela, ni al colegio. Te toca a ti. Como papá, como mamá, como individuo, eres responsable de no solamente de respetar los límites, sino de hacerlos respetar también. De manera que se gestiona en pro de ámbitos específicos del individuo, la familia, la iglesia, la sociedad, etcétera, teniendo en cuenta las personas que les corresponde o que han sido designadas por Dios en su palabra para ello. Por ejemplo, un ejemplo que nos puede ayudar, que es muy sencillo de esto, es que según Dios, los encargados de educar, formar en valores y asistir a los individuos en asuntos como formación, economía, salud, etcétera, son primeramente la familia. En segundo lugar, la iglesia. En tercer lugar, los grupos o compañías de individuos que trabajan en pro de estas áreas, corporaciones, sociedades, asociaciones, entre otros, pero que no tengan incidencia externa. Pero cuando el Estado se le está entregando el poder de todo, entonces se vuelve como un pulpo que mete sus tentáculos en todas partes. Uno de los mejores libros que he leído de Max Lyons, que se llama Gobierno Todopoderoso. Si el Estado lo toma todo, ¿qué queda para mí? Es impresionante porque su portada tiene que ver con eso. Un pulpo gigantesco que se quiere meter en la escuela, se quiere meter en la casa, se quiere meter en la iglesia, se quiere meter en la salud, se quiere meter en la economía, se quiere meter en todo. Y las naciones donde hay tiranía son naciones donde el Estado se les metió en todo. Hay naciones donde el Estado decide hasta cuántos nacen, quiénes no nacen, cuándo. Es decir, el Estado decide por ellos. Incluso hay naciones ahora mismo en el mundo donde el Estado se metió a controlarlo todo por medio de la tiranía comunista, por ejemplo en China, que las iglesias que quieren ser legales tienen que presentar sus bosquejos y sus predicaciones al Estado, para que el Estado le apruebe que predica y que no predica. Amados, cuando una sociedad ignora los principios de libertad va a caer en esclavitud. Pero noten esto, por el contrario, una filosofía errada y antibíblica infunde la falsa idea de que el Estado, el gobierno, los poderosos son los que deben suplir las necesidades básicas de los individuos y de las familias, lo que da como resultado una generación dependiente de gobiernos asistencialistas, socialistas, comunistas o estatistas que violan los linderos y que pretenden meterse en áreas que no les competen, ni moral, ni social, ni bíblicamente. Pero cuando la sociedad está siendo mal educada o ni siquiera educada, entonces el enemigo logra meterse en todas las esferas de la vida, disfrazado de lo que sea, disfrazado de un gobernante, disfrazado de un educador, disfrazado de uno que ayuda supuestamente, pero que en lugar de eso está tomando control en áreas que no le corresponden. El autogobierno local tiene que ver con personas que viven bajo el gobierno moral de Dios y que entienden y aplican la capacidad de gestión y liderazgo de acuerdo a los designios de Dios y no de acuerdo a los designios paganos de la sociedad. ¿Qué dicen los designios paganos de una sociedad que no sabe nada de las cosas de Dios? Dicen, cuando se trata de salud, el Estado. Cuando se trata de educación, el Estado. Y todo el tiempo están pidiendo todo gratis, educación gratis. Y parece bueno, pero no es bíblico. Y que lo crean los no cristianos es normal. Pero que lo crean los que se dicen ser cristianos, eso sí que es grave. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esta mentalidad de no aprender a ejercer la autoridad que Dios le ha dado de acuerdo a la jurisdicción, es decir, papá, mamá, tu jurisdicción son tus hijos, ellos son tu autoridad, tú eres más bien su autoridad, ellos son el campo que Dios te dio para cultivar, para labrar. Y claro, los estados con filosofía pagana sueñan con tener control sobre tus hijos.
El ministro de Salud actual habló algo sobre los hijos y algunos cuantos ya se dieron cuenta de cuáles son las intenciones macabras detrás de todo esto. Pero amados hermanos, hay una generación débil que se levanta cuando no entiende el principio de autogobierno local. Es decir, aprender a gestionar cosas que nos tocan a nosotros. ¿Por qué muchos hoy en día se habla de tantas cosas y tantos tipos de subsidios? Algunos de ellos que lo único que están haciendo es fomentar la holgazanería, la pereza, la mundanalidad, la falta de una mentalidad próspera, de trabajo, de esfuerzo. Amados, cuando uno no entiende este principio, y eso que apenas estamos empezando, se va a levantar una generación, una sociedad que no enseña este principio. Se levantará una generación débil, sin capacidad de gestión, de liderazgo, que no asume sus propias responsabilidades en la ejecución del autogobierno local, que le echa la culpa a otros por sus propias malas decisiones y sus consecuencias, que pretende que otros le ayuden a solventar todo en su vida y que jamás ejerce un liderazgo sano, que cede las áreas que Dios le ha delegado exclusivamente a los padres, a la familia, al hogar, a la iglesia, a manos controladoras como los estados o los gobiernos de turno. Es hora de que la familia y la iglesia y las comunidades entiendan y asuman sus responsabilidades. Gestiones, cargas, labores, liderazgos, funciones, roles y asuntos que les competen, sin delegar a quien no les corresponde lo que a la luz de la Biblia solo les concierne a ellos. Una sociedad donde los padres no asumen su jurisdicción sobre sus hijos, su autoridad sobre ellos, será una sociedad que le delega a la niñera, le delega al profesor, le delega a fulano, le delega a sutano, le delega a mengano, a perencejo. Y lo que sucede es una generación que no entiende qué es autoridad, no respeta la figura de autoridad. De la misma manera, una sociedad que se acostumbre desde pequeñitos, véalo usted, en modelos de gobiernos como Cuba o en modelos como Venezuela o países que han caído bajo la influencia diabólica del socialismo, porque entre otras cosas, como diría Stephen McDowell, el socialismo en esencia es demoníaco. Porque es un sistema de control, de manipulación, donde te presentan al Estado como papá. Pero amados hermanos, el verdadero cristiano sabe que hay uno a quien le luce el nombre de papá, y es al Rey de Reyes. Él es el que suple para la familia, para el hogar, para la salud, para la economía, para la educación, sin necesidad de que alguien quiera decirme qué tengo que hacer. Es la Biblia la que nos enseña cómo se hacen las cosas. Pero cuando la educación, la asistencia económica, la asistencia de la salud, lo laboral y demás van a manos inadecuadas o que no les corresponde, lo más seguro es que vendrá esclavitud, control y tiranía, o que no literalmente se usen las manos adecuadas. Vendrá una falta de verdadero cuidado y de verdadera atención. Las generaciones, oiga bien, que no ejercen autogobierno local, son generaciones que fácilmente serán esclavizadas por manos controladoras que pretenden suplir a cambio de dominionismo a quienes se les doblegan. Pero amados hermanos, escribí esta tarde algo que quiero resumirlo de esta manera. El autogobierno local bíblico nos enseña que nunca debemos delegar a otros ni permitir que otros usurpen las funciones o asuntos que nos corresponden enfrentar, lidiar, solucionar o solventar a nosotros bajo el autogobierno cristiano. Es decir, el principio de autogobierno local puede definirse como la capacidad dada por Dios al individuo para gobernarse a sí mismo bajo los principios bíblicos antes de buscar la influencia del gobierno externo para que le solucione sus problemas. ¿Qué es lo que hace que ciertos populistas, que hoy en día una de las ideologías más perversas es el populismo? El populismo es el que te dice lo que el pueblo quiere oír, pero te dice propuestas, te dice cosas que no va a ser capaz de cumplir.
Hay algunos que hasta ahora están esperando los 500,000 pesos de subsidio. Y se van a quedar esperando. Porque eso no viene del bolsillo de ellos. Eso viene a través de impuestos y se lo sacan a los mismos que le están diciendo, me van a dar 500,000. Entonces, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. El principio cristiano de autogobierno local también puede definirse de esa manera, como la capacidad, oiga bien, de localmente, cuando digo localmente, comienza desde la familia, comienza desde la casa. Enséñale a tus hijos que hay cosas que solo papá y mamá deben tener autoridad sobre esas áreas. Enséñale a tus hijos a arreglar sus propios problemas. Te voy a enseñar algo sencillo. Si tú eres la mamá o el papá que todo el tiempo se la pasa haciéndole la tarea a tu niño o a tu niña, tu niño no está entendiendo el principio de autogobierno local. Porque la forma de responder tuya no es la misma responder del niño. Y obviamente no es lo mismo aquel a quien mamá le apoya, pero no le da haciendo todo. Que no confunda apoyar con darle haciendo todo. Y lógicamente, los profesores son bien inteligentes y ellos se dan cuenta cuando lo hicieron o por inteligencia artificial o lo hizo la mamá o el papá. Eso ellos la cogen rápido. Ahora, se aplica este autogobierno local a familias, iglesias y comunidades pequeñas, donde cada persona o grupo aprende a responsabilizarse internamente por sus decisiones, acciones y desarrollo espiritual, sin depender excesivamente de controles externos o jerarquías autoritarias. Voy a poner otro ejemplo para que lo puedan entender mejor. Una iglesia como esta está bajo autoridad. ¿Por qué? Pertenecemos a la organización Iglesia Pentecostés Unida Internacional, tenemos estatutos, tenemos artículos de fe, tenemos doctrinas, hay una constitución, hay normas. Yo tengo que rendir cuentas mensualmente a asamblea regional anual, asamblea nacional anual. Estoy bajo autoridad, la iglesia está bajo autoridad, pero hay muchas problemáticas que se han dado internamente, que las iglesias donde no se enseña autogobierno local mantienen llamando a supervisor, presbítero, y mantienen más emproblemados con los de afuera y no son capaces de arreglar los problemas internamente. Nunca. Hay muchas iglesias que se vuelven una carga para la organización, en lugar de ser las que ayudan a llevar la carga. Pero una iglesia con autogobierno local va a presentar dificultades, van a tener que enfrentar diferentes situaciones difíciles, pero cuando han aprendido a tener autogobierno local, lo máximo que harán es enviar un reporte y decir, mire, Dios nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, Dios nos dejó principios para mejorar, seguimos las normas, obedecemos las autoridades, respetemos nuestras autoridades eclesiales, pero no necesitamos que ellos estén todo el tiempo allí diciendo a ver si hicieron el culto, si no lo hicieron, si están predicando la sana doctrina o no. No, hay autoridad que está bajo autoridad, pero nosotros estamos bajo la autoridad máxima que es Dios, y eso hace que la autoridad pueda tener confianza en una iglesia local. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, una definición completa sería: el autogobierno local cristiano es el ejercicio de la libertad y la responsabilidad individual y colectiva bajo la autoridad de Dios y su palabra, donde personas y comunidades toman decisiones éticas, morales y prácticas según los principios bíblicos, contribuyendo así al orden, la justicia y la paz en una sociedad desde la base. Diga orden, diga justicia, diga paz. Tres cosas claves para que una sociedad funcione bien: orden, justicia, paz. Pero no habrá orden, no habrá justicia, no habrá paz si no hay autogobierno desde las mismas casas. No crea usted que la cantidad de corrupción que se ve hoy en el gobierno es gratis. Es porque desde las mismas casas de ellos hay todo tipo de cosas que los están cautivando. Hay desórdenes, hay divisiones, hay todo tipo de inmoralidades, hay adicciones de todo tipo. Alguno de ellos por lo menos lo reconoció, aunque está muy mal, pero él públicamente dijo que él es adicto. Otros no lo reconocen. Pero amados hermanos, ¿cómo pueden traer orden, justicia y paz a una sociedad? Gente que no tiene orden, ni justicia, ni paz en su propia vida. Amados hermanos, el principio de autogobierno local nos va a decir lo que dice Proverbios 16:32.
Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es decir, el que tiene gobierno sobre su propia vida que el fuerte. Y el que se enseñorea o tiene autogobierno de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, la diferencia es que el modelo bíblico le enseña desde el pequeñito que lo que verdaderamente importa no es que llegues a ser el alcalde, el gobernante, el presidente, el titulado, el doctor, fulano, mengano, sutano, sino que el gobierno de Dios rija las riendas de tu vida. Y si rige las riendas de tu vida, podrás llegar a ser un buen doctor, un buen abogado, un buen pastor, un buen presidente. De lo contrario, serás una vergüenza como abogado, una vergüenza como presidente, una vergüenza como pastor. Porque no hay orden, no hay justicia, no hay paz sin Dios. Pero hay orden, hay justicia y hay paz cuando nos sometemos a los principios de Dios. Gálatas 5:22 al 23 dice que el fruto del Espíritu incluye dominio propio. Eso es templanza, es autocontrol. Pero ¿cómo podemos pensar que habrá buenos gobiernos arriba si ni siquiera hay buenos gobiernos en las propias casas? Recuerda que el gobierno local comienza con papá, con mamá, en la casa. El segundo lugar de gobierno es la iglesia local. Pero amados hermanos, estábamos hablando con los diáconos y ya hemos venido hablando sobre eso. Este lugar es un lugar de adoración. Este es un lugar de santidad y por eso hasta los niños, aunque ellos aquí son amados, son queridos. ¿Cuántos saben que los niños son especiales aquí en este lugar? Pero como hay autogobierno, aquí no se les va a permitir, terminado el culto, que ellos echen a correr como si esto fuera una cancha. Porque este es un lugar de adoración, de respeto. En otras palabras, el autogobierno local se empieza desde la casa, se refleja en la iglesia y luego se va a reflejar en la sociedad. Primera Timoteo 3:4 al 5 dice que los líderes de la iglesia, ellos también por extensión pueden ser de la sociedad, primero deben gobernar bien su casa. Su casa. ¿Cómo puede gobernar bien alguien que dice que no crió al hijo? ¿Cómo puede gobernar bien alguien que está divorciado varias veces y recasado y que la señora con la que vive no es la esposa? ¿Cómo puede gobernar bien una nación, una persona que lo que hizo fue traer posesión espiritual a la nación y sobre su vida? Ahí hay fotos donde hasta le escupen cosas raras los chamanes de diferentes zonas del país. Amados hermanos, yo digo, ante eso hay poder en el nombre de Jesús. Somos llamados a traer bendición a nuestra nación. Somos llamados a bendecir la ciudad, a bendecir el departamento, a bendecir Colombia. Pero para eso se necesitan familias bajo el gobierno del cielo. Diga, el cielo gobierna. Es más, te lo voy a explicar con palabras más sencillas. Veo 4 aplicaciones prácticas del principio de autogobierno local. Número 1, en lo personal. Tú vas a tener autogobierno local cuando tienes autodisciplina, cuando tienes dominio propio, cuando hay obediencia voluntaria a Dios. Óyeme bien, esto es diferente a lo que te enseñaría el orientalismo, que te dice, dentro de ti está el karma, la energía, el poder, la fuerza. Tú mismo puedes, la iluminación está dentro de ti, no fuera con esa idea. Lo que dice el cristianismo es algo diferente. Es cuando tú desarrollas disciplina, dominio propio. Es a medida que estés influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Cuanto más me gobierna el Espíritu de Dios, puedo tener mayor dominio propio. Alabado sea Dios. Lo que no puede gobernar una cárcel, una prisión, aún un gobierno terrenal, lo puede transformar el poder del Espíritu Santo y del Evangelio. En las congregaciones hay gente que no los podía controlar nadie, pero cuando el Espíritu de Dios y la palabra vino, alabado sea Dios, esa persona es ejemplar hoy en día. Estaba en Bogotá y conocí a un varón muy querido. No voy a decir su nombre porque no he pedido autorización para decirlo, pero es un varón muy especial. Pero me mostraron un poco y él me contó un poco de su testimonio.
Y antes de llegar, hoy ascendió un tremendo evangelista en su iglesia local. Es un hombre ungido para predicar. Y es un hombre que tiene una autoridad impresionante en las cosas de Dios. Pero cuando me cuentan su pasado, era alguien que no podía ser controlado porque no tenía gobierno propio, pero con el gobierno de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios lo transformó, él llegó a la iglesia en condiciones terribles. Los pastores de esa iglesia me decían que hasta tuvieron que liberarlo. Llegó hasta poseído, llegó con tantas cosas raras. Y hoy en día es uno de los ganadores de alma de esa congregación. Amados hermanos, ahora yo predico autogobierno local. ¿Por qué? Porque eso me enseña que yo no necesito que la policía venga a controlarme, porque ya uno tiene control sobre mi vida. Yo no voy a traer desorden, yo no voy a traer violencia, yo no voy a hacer vandalismo. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna sobre mi vida. Gloria a Dios. Número 2, en la familia. El autogobierno local tiene que ver con padres que enseñan y ejercen autoridad con justicia. Hijos que obedecen desde el respeto a sus padres. Pero amados, el niño que no es controlado bíblica y justamente desde pequeñito puede ser tranquilamente el vándalo de mañana. Yo creo, y en eso estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo, creo que usted, papá y mamá, sabe bien, sea varón o mujer, que usted no trajo hijos a este mundo para que sus hijos sean juguetitos ni marionetas de las tinieblas, sino para que sean siervos e instrumentos en las manos de Dios. Así que inculque la autoridad bíblica en su casa. Número 3, en la iglesia local. El gobierno congregacional autónomo bajo la dirección del Espíritu Santo y las Escrituras, que respeta la autoridad nacional de su organización. Por eso tenemos, repito, una organización, tenemos nuestra Junta Nacional, tenemos nuestros presidentes, yo pertenezco a un comité nacional también, pero estamos todos bajo autoridad y aprendemos a respetar la autoridad, pero aprendimos también a solventar nuestras propias problemáticas, ayudando a llevar las cargas y no siendo cargas. Miren, doy gracias a Dios que hasta el día de hoy, que yo recuerde, desde que comenzó esta iglesia, y si alguno de los que comenzaron con nosotros, que fueron contaditos, no hemos tenido que llamar a los oficiales o a las autoridades nacionales para decirle, mire, esto ya se nos salió de las manos, hagan algo aquí porque esto ya no sabemos qué hacer. Nunca. Mi esposa, que está aquí, me puede ayudar a recordar. ¿Alguna vez tuvimos que llamar a los oficiales a decirles, mire, esto ya se nos salió de las manos? Los oficiales, los hermanos que han estado desde antes, no. ¿Por qué? Porque aprendimos a saber que hay cosas que Dios nos da principios para solucionar dentro de la iglesia local. Número 4, en la sociedad. Ciudadanos responsables que obedecen las leyes porque han sido instruidos en principios morales, no solo por temor al castigo, pero que también tramitan y ejercen liderazgo sano para ayudar a otros en diversas áreas sin tener que negociar o ceder en áreas que solo les competen a ellos, a sus familias o a la iglesia. Alabado sea Dios. Ahora, en los minutos que nos restan, voy a mencionarte brevemente 7 peligros de una sociedad sin autogobierno local, desde una perspectiva cristiana, bíblica y práctica. Número uno, una sociedad donde no se enseña a solventar las problemáticas desde la casa, desde la iglesia, desde los grupitos pequeños, desde el barrio, desde las comunas, desde las zonas específicas, literalmente van a necesitar este primer gran peligro, y es aumento del control externo y del autoritarismo. Cuando las personas no se gobiernan localmente a sí mismas, el Estado u otras autoridades se sienten como en la necesidad de imponer reglas estrictas. Pero, lamentablemente, usted sabe que cuando al hombre se le da más poder, esto puede llevar al autoritarismo o a formas de gobierno opresivas, tipo tiranía. Es decir,
El Salmo 32:9 dice: porque como caballo y mulo sin entendimiento ha de ser sujetado con cabestro y con freno, así mismo ocurre con una sociedad desenfrenada. Necesita control, necesita reglas, necesita lazos, necesita unas especies de prisiones prácticamente. Pero qué bueno es levantar una sociedad verdaderamente libre, una sociedad que está llena de la libertad del cielo, que no necesita que alguien venga a controlarlo con autoritarismo, sino que diga: aquí hay un gobierno del cielo que está rigiendo mi temperamento, mi conducta, mis palabras y hasta mi forma de reaccionar. Número 2, otro terrible peligro, además del control del autoritarismo, es la corrupción moral generalizada. Una sociedad donde no hay gobierno de autogobierno local será una sociedad donde la corrupción moral va a ser generalizada. La falta de autogobierno local bajo Dios lleva a la pérdida de valores, donde cada uno hace lo que bien le parece, fomentando el egoísmo, el libertinaje, la anarquía, el caos y el pecado como norma. Jueces capítulo 21 versículo 25 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, una sociedad donde no se enseña autogobierno local bajo las normas morales de Dios, desde el niñito de la casa, desde la familia, desde la iglesia local. Amados hermanos, iglesias y lugares y sociedades que no tienen autogobierno local van a empezar a desarrollar egoísmo, libertinaje, desorden, caos, rebeldía. El pecado se establece como una norma en esa sociedad. Pero qué bueno es en nuestras vidas, aunque la Biblia dice en Jueces 21:25, dice: en aquellos días no había rey en Israel, por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero la gente con autogobierno local cristiano sabe que aun cuando no haya una autoridad, o aun cuando no haya un gobierno por ciertos momentos o por diferentes circunstancias, hay uno que sigue sentado en su trono, hay uno que no ha muerto, ni muere, ni morirá, que es el Rey soberano, el Rey eterno. La Biblia dice en Isaías 6 que cuando murió el rey Usías, vio Isaías al Señor sentado en un trono alto y sublime. En otras palabras, el rey Usías se murió, pero el Rey de Reyes, Jehová, seguía vivo. Vive para siempre el Rey de la gloria. ¿Alguien puede soltar sus manos y dar gloria a Dios? Aplaudirlo. Te lo aplico y te lo explico de esta manera. Cuando tú aprendes autogobierno local, tú no tienes que ser de esos evangélicos que solo se portan bien cuando está el pastor, cuando está el diácono, el líder, sino que dicen: qué pena. A mí una vez me dijeron, alguien me estaba ofreciendo lo que le llaman un bareto, marihuana o bazuco, era lo más sucio que hay. Y me estaba prácticamente presionando y obligando, y me arrinconó en algún lugar. Y me dijo: aquí no está tu pastor, aquí no está tu papá. Yo dije: me importa que no esté mi pastor, que no esté mi papá, que no esté nadie de ellos. Yo dije que no, y no es no. Es decir, pero para eso se necesita gente con carácter. A mí me trataron de obligar a fumar cigarrillo, pero yo dije: qué pena, no lo voy a hacer. Pero es que aquí no te ve nadie, no me importa. Pero cuando hay un principio de autogobierno superior cristiano, amados, tú no eres presa fácil para las tinieblas. Al contrario, tú eres de aquellos que se somete a Dios. Resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Número 3. Disolución de la familia. Esta es una de las cosas más tristes que ocurre en una sociedad donde no se enseña autogobierno local, porque no hay disciplina ni responsabilidad. Las familias se fragmentan, se aumentan los padres irresponsables que delegan todo a otros, incluso al Estado, hijos desobedientes que al final se rinden a todo tipo de esclavitud, y hogares sin dirección espiritual totalmente desenfrenados.
Este tipo de generación es la que termina promoviendo, incluso, esto es lo más triste, como se levantaron en hogares sin autogobierno local cristiano, llegan incluso al poder, llegan al legislativo, llegan al ejecutivo, llegan al judicial, y si llegan a posiciones de liderazgo en la sociedad, haciendo de lado el autogobierno moral cristiano, entonces, sentados en la posición de poder, empiezan a promover todo tipo de inmoralidad, todo tipo de idea, todo tipo de pensamiento anti Dios, como el famoso poliamor, la ideología de género, los movimientos LGTBIQ+, el divorcio, el recasamiento, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, el divorcio express, el aborto, la eutanasia, el feminismo, el machismo. Y ahí usted los ve diciendo que son cristianos, pero promoviendo lo que Dios abomina. Y peor aquellos que nunca hicieron caso a la palabra de Dios. Amados, no se trata de que uno llegue a posiciones de poder, se trata de que uno llegue a posiciones de poder con pensamientos bíblicos. Ayer les decía a los ministros, no se trata de que el predicador sea viejo o joven, lo importante es que sea viejo o joven, lo que diga sea bíblico, porque hay gente que dice, no, los jóvenes son ignorantes, los viejos sí saben, pero la Biblia dice que el profeta viejo engañó al profeta joven, y el profeta joven falló por una mala influencia de un profeta viejo. Aquí no creemos que el valor lo tenga porque sea viejo, porque sea joven. Aquí lo que creemos es que la autoridad y la verdad está, sea viejo o sea joven, en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De la misma manera, no se trata de que seas o no una persona de poder. Puede ser una ama de casa, puede que ni siquiera hayas llegado al bachillerato, puede que ni siquiera tengas una autoridad, digamos un conocimiento muy excelso, muy elevado, o también puede que seas 5 veces doctorado. Lo importante no es si eres muy preparado o no lo eres, lo importante es que seas lo que seas, lo que enseñas, lo que haces, lo que defiendes, sea bíblico y no pagano, sea de Dios y no del diablo, sea que agrade a Dios y no al mundo. Número 4, otra cosa terrible es el colapso de la iglesia local. Cuando no hay autogobierno local en las casas, luego se va a reflejar en las iglesias. Cuando los creyentes no ejercen dominio propio ni obediencia bíblica y se pierde el autogobierno local, la iglesia pierde autoridad moral, se vuelve débil, desunida y sin impacto en la comunidad. Primero los Corintios 3:10, el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, él dice, yo puse el fundamento sobre Cristo, Cristo es el fundamento, y si queremos que la iglesia prospere y no sea solo la iglesia de las 4 paredes, sino la congregación que influye, una zona, una sociedad, una nación incluso, necesitamos estar edificados en el fundamento de Cristo el Señor. Amados, el mundo está cansado de discurso, el mundo está cansado de cuentos y de charlatanería. El mundo necesita un mensaje verdadero, auténtico, poderoso, sublime, que venga del cielo, que venga de Dios. Número 5, y esto es gravísimo, dependencia excesiva del gobierno civil. Cuando no hay autogobierno cristiano local, la gente se vuelve, digamos, dependiente excesivamente del gobierno civil. Él hace así, con un dedo, y allá va la gente. Él hace así, y allá va la gente. ¿Por qué? Porque no hay gente que tenga autogobierno, sino que dependen de lo que diga uno. Y peor cuando ese uno está diciendo cosas antibíblicas. Las personas dejan de tomar responsabilidad por su bienestar y esperan que el Estado lo resuelva todo. Ahí están, que el Estado les traiga educación, les ayude en lo moral, les ayude en la salud, les ayude en la economía. Es tan descabellada la manera de pensar de ellos, que el otro día dijo el presidente una vez, dijo que para reducir el crimen, y lo dijo, ustedes lo pueden haber visto. Él dice, para reducir el crimen en Colombia hay que hacer que lo que hoy se considera crimen en las leyes ya no sea considerado crimen, y si se quita eso, entonces hemos disminuido el crimen en Colombia.
Es como decir, para que ya no haya pecado en la iglesia, entonces quitemos todos esos listados donde dice pecado y entonces ya hemos disminuido el pecado en la iglesia. Eso no tiene sentido. Lamentablemente esto genera pasividad y esclavitud social y ante todo una generación que no asume sus responsabilidades morales, sociales ni civiles tampoco. Y ahí usted va a ver una generación que lamentablemente, así como van las cosas, cada vez van a seguir siendo gente débil, gente que no tiene capacidad de salir adelante, que siempre está esperando de las migajitas que le sueltan del Estado. Está esperando de que alguien no. Pero amados, nosotros los que vivimos bajo el gobierno de Dios hemos aprendido a disfrutar las bendiciones de Dios sin subsidios, sin ayuda de aquí, de allá, de acá, de acá. Nosotros necesitamos la bendición. A mí me llegaron varias veces al correo el Potencia Mundial de la Vida te está ofreciendo una ayuda. Y yo digo, yo no necesito eso. ¿Por qué me escriben a mí? No entiendo. ¿Con base en qué? Yo tengo uno que me ayuda a mí. La otra vez, hace años, alguien dijo, usted es arrogante. ¿Por qué? Porque me estaban pidiendo que le prestemos el salón de la iglesia para traer un político y para que nos regale una sillita. Yo le dije, no, es que el detalle es que la iglesia no vende ni cambia su voto por sillitas. Nosotros tenemos uno que nos provee cuando necesitamos, sin necesidad de vender un voto. El Salmo 146:3 dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sexto, otra cosa triste que ocurre en la violencia y el caos social. Y si no, mírese un ratito las noticias. La ausencia de autogobierno local genera desorden nacional, crimen, anarquía, pérdida de respeto por la autoridad. La ley se convierte en un papel sin fuerza. Mateo 24:12, la Biblia de las Américas dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Amados, la razón por que nuestra nación está cayendo en decadencia moral es porque no solamente hay desgobierno arriba, sino que falta gobierno local en las casas también. Número 7, juicio divino sobre la nación. Y esto es lo que más me aterra, es lo que más debería preocupar. Cuando una sociedad abandona la responsabilidad individual y colectiva bajo Dios de ejercer el autogobierno local, entonces cae bajo juicio. Decadencia, hambre, guerras, destrucción moral. Lamentablemente esta es la época en que vivimos en nuestras naciones. Nuestro país está pasando uno de los peores momentos de toda la historia. Y eso no es gratis. Hay juicio divino. No crea usted. Y es más, el sábado me invitaron a dar una conferencia especial virtual de Guardianes del Aceite sobre razones por las cuales los cristianos no deben ser anti-Israel. Imagínese eso, tener que hoy en día hablar de esos temas, porque hay muchos cristianos que están dizque a favor de Palestina porque el presidente dice que hay que estar a favor de Palestina. Amados, cuando un cristiano no tiene a Cristo como su presidente, cualquier simple presidente le sirve como presidente. Pero cuando Cristo es mi gobernante, cuando Cristo es mi rey, amado, lo diga quien lo diga, lo hable quien lo hable, yo sigo creyendo lo que Él dice aquí, en su palabra. No podremos tener un buen gobierno nacional si no tenemos primero un buen gobierno, autogobierno local. La razón del caos en nuestra nación es que tanto gobernantes como gobernados, en su mayoría, no todos, en su mayoría, viven fuera y pretenden gobernar en contra del gobierno moral y supremo de Dios. Dígame si le va bien al hombre o a la mujer que quiere hacer todo sin Dios, y peor aún, en contra de Dios. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El actual presidente dijo hace unos días que dice que Israel ya no es el pueblo de Dios. ¿De cuándo acá? Que ahora dice que el pueblo de Dios son todas las naciones del mundo. ¿De cuándo? Si la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice criaturas de Dios.
no hijos de Dios. Para ser hijos hay que llegar a ser hijos de Dios. Y para ser pueblo es Dios el que escogió su pueblo terrenal y su pueblo espiritual, que es la iglesia. Ni siquiera depende de ellos. Amados, es tiempo de que la iglesia crea lo que la Biblia dice y no lo que cualquier charlatán dice. Los beneficios de una sociedad con libertad y ley son precisamente los que vienen del autogobierno local, porque se promueve una sociedad donde haya verdadera libertad, pero no habrá libertad real sin libertad espiritual. Y la verdadera libertad respeta la ley moral de Dios por encima de todo. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Los peligros de una sociedad sin ley y sin libertad: cuando no hay autogobierno local bajo Dios en una sociedad, aumenta la anarquía y el desenfreno, y a la vez es sinónimo de pérdida de libertad moral, porque se vive bajo esclavitud moral. Solo Cristo trae libertad a los individuos y a las naciones. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea Dios. Los peligros de una sociedad con libertad pero sin ley. El autogobierno local aboga por la libertad, pero también por la ley, y que la ley sea moral, no inmoral. Para que una ley sea moral, debe estar regida por la suprema ley moral del universo, que es Dios y su palabra. Isaías 10:1 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y finalmente, ¿cómo es que usted planta una semilla de verdadera libertad en una nación? Cuando se enseña autogobierno local como principio bíblico de libertad generacional. Porque este aboga por una educación bíblica en todas las esferas de la vida, incluyendo áreas tan serias de la sociedad como el liderazgo familiar, eclesial, colegial, social, político, nacional y en general. La Biblia tiene todo que decir acerca de todo en la tierra, porque es la obra, la palabra del Dios que es el Señor de todo. Póngase de pie. Y termino diciéndole esto: no tendremos una nación libre ni una sociedad verdaderamente libre si los individuos no han sido liberados de ideas paganas, de ideologías del mal y de su propia carnalidad, de su propia esclavitud moral y carnal, a través no de una nueva norma, no de una nueva ley, no de un nuevo gobernante, no de un nuevo alcalde, no de un nuevo presidente, no, sino a través de la influencia del poder de Dios y de su palabra en su propia vida. Yo todavía sigo creyendo que la palabra de Dios la necesita, desde la persona más humilde de la sociedad hasta el más rico de la sociedad. La necesita el gobernante como la necesita el gobernado. La necesita la mujer como el varón. Porque óigame bien, no hay 132 géneros, hay solo dos: varón y mujer, punto. Ellos todos necesitamos de Dios y de su palabra. Vamos a orar. El Salmo, es más, esta oración yo la voy a hacer basada en el Salmo 19, 7 al 14. Mientras usted levanta sus manos, yo declaro esta palabra para que se levante una generación con autogobierno local. Dios y Padre, hoy declaro lo que dice el Salmo 19, 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que necesita esta nación, Señor, es tu ley perfecta, que convierte el alma, y en el alma está el intelecto, las ideas, la mente, las emociones, la voluntad. Una persona donde sus ideas, su mente, su intelecto, sus emociones, su voluntad están rendidas a la ley del Señor, será una persona verdaderamente bendecida y libre para bendecir y ayudar a otros. La Biblia dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Hay algunos que se creen muy sabios y cuando los escuchas en su discurso dicen cosas tan raras que parece que estuvieran drogados o borrachos. Es raro lo que hablan, pero cuando se habla con la sabiduría del cielo, oh, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y yo declaro que en esta iglesia predomina la palabra de Dios. Por eso el diablo no te mete gato por liebre. Por eso el enemigo no te puede engañar con un simple discurso bonito. ¿Cuántos alaban al Señor? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La felicidad de nuestro país no depende de un hombre, depende de aquel que siendo Dios se hizo hombre, y hecho hombre fue a la tumba y resucitó, y ahora vive por los siglos de los siglos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Necesitamos la palabra de Dios para que quite tanta tiniebla en nuestro país, para que se quite tanta oscuridad en nuestros niños, jóvenes, ancianos y adolescentes. Declaro que la palabra de Dios va a seguir siendo divulgada para que la gloria de Dios pueda llegar a los corazones. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, deseables más que el oro, y más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amado, la nación será galardonada, la familia será bendita, la iglesia será bendita cuando obedezca los principios de la palabra de Dios. Alguien puede aplaudir al Rey de Gloria. He declarado tu palabra, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que nosotros nos sometemos a tus preceptos, nos sometemos a tu palabra. Yo sé que lo que se predica de la ley de Jehová, de los mandamientos de Jehová, del testimonio del Señor, del precepto del Señor, del temor de Jehová, para muchos parece una locura. De los juicios del Señor, todos ellos parecen locura para los hombres, pero para la nación que ha sido creyente, para la familia que cree en el Señor, esta es la mayor gloria, esta es la mayor bendición. Aunque todos canten para otros dioses, yo alabaré el nombre del Señor. Aunque otros se dobleguen a otras deidades, yo alabaré el nombre de Jehová. Alguien puede aplaudirlo por un momento esta noche. Declaro libertad sobre tu casa, libertad sobre tu matrimonio, libertad sobre tus hijos, libertad sobre esta iglesia, libertad sobre mi nación. Bendigo a Colombia, bendigo Nariño, bendigo a Pasto, bendigo el departamento, pero a través de la ley de Jehová, a través de la difusión de los mandamientos del Señor, a través de la palabra de Dios y sus principios. Alguien puede aplaudirlo con fuerza este día y dar gloria a Dios. Perdí por hacer todo a mi modo. Aleluya, aleluya. Si no te salvas, que solo dependo de mí. Corrígeme. Aleluya. Y hazme ver. Oh, te adoramos, Señor. Seguimos Hazme difundiendo saber que no estoy los principios de libertad o háblame. para mi nación, No me dejes para mi ciudad, continuar. para mi Háblame, país, que es por mi bien. para la iglesia, Háblame y hazme para las familias. saber que yo estoy mal. Hoy, Dios, háblame. hoy levantamos un Por clamor favor, corrígeme. para que se levanten padres, Aunque duela pastores, volver líderes, al camino personas donde un día en todas las esferas de influencia, Dios, háblame. con principios de libertad, No me dejes continuar. el principio de la individualidad, Háblame, que es por el principio del autogobierno cristiano, Háblame y hazme el principio saber que yo de la estoy conciencia mal. Dios, y del carácter cristiano. Por
una forma bíblica de gobierno, un autogobierno cristiano local y una unión con unidad bíblica para que haya libertad en nuestra nación, en nuestros individuos, en nuestra familia, Señor. Oh, gloria. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Háblame, dice el cántico. Si yo me estoy desviando, Padre, háblame, 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 háblame. Hoy Dios nos habla porque quiere evitar el desvío de los suyos.